Quisiera compartir un mensaje acerca de cómo debemos vivir antes de la venida de Cristo. ¿Cuántos creen que Cristo ya viene? Veo algunas palabras en 2 de Timoteo capítulo 4, algunas palabras del apóstol Pablo que yo creo que son buenas palabras, buenas exhortaciones para nosotros como cristianos, cómo debemos de vivir. 2 de Timoteo capítulo 4. Y son cosas que debemos mantener, como yo creo que mantener como prioridad en nuestras vidas. Algunas cosas que él menciona aquí en esta carta, 2 de Timoteo capítulo 4, verso 1. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra de Dios: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, quien estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida de nuestro Señor? Padre Celestial, nosotros venimos ante ti. Nosotros te pedimos, Señor, que tú nos hables, que tú sigas obrando con poder en esta reunión. Señor, úsame con tu gracia, por favor. El hombre imperfecto que soy, glorifícate en mi vida, Señor, por tu gracia, por tu Espíritu. Señor, danos oídos para oír lo que el Espíritu Santo quiera hablar a su pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pablo habla de cosas muy importantes para nuestras vidas. Él estaba escribiendo sus últimas palabras como despidiéndose de su hijo Timoteo. Él dijo en verso 6, ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Entonces él estaba compartiendo con su hijo Timoteo algunas palabras muy importantes. Palabras importantes para él, exhortándole en que, hey Timoteo, haz esto, no te olvides de hacer esto, yo ya me voy, Cristo ya viene. Entonces yo siento que hay algunas palabras muy buenas para nosotros como cristianos. En verso 1, él habla acerca de Jesucristo como el juez de los vivos y los muertos. Y él está exhortando a Timoteo, recordándole acerca de Jesús no solamente como rey venidero, pero también el juez de todo. Muchas veces veo que en el cristianismo todos hablan de Jesús como Salvador, pero muchos se olvidan de él como juez. Todos nosotros tenemos una cita un día. Es una cita que ninguna persona podrá escaparse de esa cita. Que tú seas creyente, que tú seas incrédulo, esa cita te espera. Esa debería llenarnos con temor y temblor, hermanos. Esa es una cita que tú vas a estar solo, tú vas a tener que rendir cuentas al Creador de todo. Entonces esa es una manera para que vivamos en una manera sobria, en una manera temorosa delante de nuestro Dios. Y nosotros necesitamos saber también que Él es juez de vivos y muertos. Dice en Hechos 10:42 también
y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Qué tremendos, hermanos, ¿no? Siempre estoy tratando de evangelizar el peluquero en Chiapas, donde yo vivo, y siempre le hablo de Cristo y siempre no le interesa de verdad. Le hablo de Cristo, le invito a la iglesia, nunca ha llegado, le dejo folletos, pero sigo sembrando el evangelio. ¿Cuántos saben que somos sembradores? Hermanos, no se desanimen en sembrar la palabra. Después en la prédica voy a contarles un testimonio que me pasó a mí, que fue un resultado de sembrar la palabra, y 30 años después me enteré lo que pasó con la siembra. Entonces yo estoy sembrando la palabra con el peluquero y siempre me escucha, a veces no me escucha, pero yo creo que me aguanta, ¿no? Porque soy cliente. Me está cortando, tiene que aguantarme. Y luego él dice, ¿cómo tú sabes que es la verdad todo lo que tú dices? Y dices, mira, la palabra es la verdad. Jesús es la verdad. Y lo que Cristo habla acerca de su venida, el cielo, el infierno, es la verdad. Y yo le dije, si todo eso es verdad, ¿cómo ves, Mauricio? Se llama el peluquero. Y yo le dije, pero si todo eso es fantasía, ¿qué habré perdido yo? Y si todo eso no es la verdad, tú te mueres un día y no pasa nada. Yo me muero un día y no pasa nada. Pero si todo eso es la verdad, tú habrás perdido todo. ¿Dónde vas a vivir tú? Estoy compartiéndote la verdad, Mauricio. Hermanos, Jesucristo, Él es el juez de todos. Y que Dios nos ayude, que nosotros podamos llegar a este día para poder escuchar los días del Rey diciendo, buen siervo y fiel, entra el gozo de tu Señor. Amén. ¿Cuántos quisieran escuchar esas palabras? Pero qué triste hoy en día, hay muchas personas que hoy en día que ellos dicen como cosas como, cuando en el mundo ellos creen que cualquier persona en este mundo va a llegar al cielo. Hace unos años se murió creo que un cantante mundano que no servía a Dios, y ellos dicen, bueno, él ya está cantando delante del trono de Dios. Así piensan en el mundo. No dicen cosas que, bueno, si me voy al infierno, pues el infierno será una fiesta y voy a festejar con todos mis amigos. ¡Wow! Y nosotros debemos predicar la verdad. Pablo dijo en 2 Corintios, capítulo 5, si ustedes quieren acompañarme, 2 Corintios 5:10, él no habló acerca de la eternidad, de la muerte, como mucho menos en el infierno, como una fiesta. 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Entonces Pablo estaba diciendo, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Nosotros debemos persuadir también a las personas a nuestro alrededor, a los vecinos, a los amigos, persuadirles. Si ellos se arrepienten, no, eso es lo que deseamos, eso es lo que oramos, ¿sí o no, hermanos? Que se arrepienten. Pero nosotros debemos hacer nuestra parte en persuadir. Ustedes se acuerdan que él que dijo a Pablo, casi me persuades, Pablo, a ser cristiano, ¿no? Y nosotros tenemos esa tarea de hacer esto, de decir a las personas acerca de la venida de Cristo, acerca del juicio eterno. Ese fue uno de los temas que Pablo compartía. Si ustedes quieren ver lo que dice también en Hechos capítulo, cuando Pablo habla acerca del juicio venidero, hablando acerca de
de Cristo, Él volverá. Cristo volverá. Amén, hermanos. Dice, habla acerca de, en Hebreos 6:2, que una de las doctrinas que se hablaba en Hechos capítulo 6:2, dice de la doctrina de bautismos, de imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del qué más dice. ¿Y del juicio qué? Del juicio eterno. Esa es una doctrina que se evita o que no se predica, ¿no? Algunas personas que pueden decir, pero eso puede asustar a la gente. Pero nosotros debemos hablar a la gente acerca del juicio eterno, porque es algo que va a suceder. Jesucristo es el juez de los vivos y los muertos, y que podamos estar preparados. Amén, iglesia. Y que nosotros podamos estar, porque como el pastor Jorge compartió, ese hombre que se entregó a Cristo una semana antes de su muerte, él, claro, pero ese fue él partió con Dios. Cristo no vino. A veces la iglesia dice, Señor, yo estoy esperando, pero nosotros no sabemos cuándo podría llegar nuestro día personal, ¿no? Nuestro momento personal. Pero ¿cuántos quieren estar preparados? Porque nosotros no sabemos. Pero Dios es bueno en darnos oportunidades. Puede haber algunas personas aquí escuchando mi voz y al cantar esos cantos, tú puedes pensar, creo que yo no estoy preparado, no estoy listo. Pero Dios es bueno en darte la oportunidad para que puedas arrepentirte y preparar tu corazón y vivir diferente. Amén. Y espero que nosotros podamos reaccionar, que podamos decir, sí, Señor, yo quiero vivir para ti. Quiero que me limpies, quiero que me santifiques. Señor, por favor, ten misericordia como pasó ese hombre en Banfield, que se arrepintió una semana de partir. ¿Quién sabía? Solo Dios sabía. No, Dios era bueno de poner el mensaje en el corazón del pastor para predicar un mensaje para que se arrepintiera. Wow, Dios es bueno, hermanos. Y nosotros debemos estar también predicando que Dios es bueno, predicando que Cristo puede cambiar vidas, predicando el perdón de pecados, pero también predicando del juicio eterno. Es parte de la doctrina de la palabra de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Bueno, entonces Pablo habla acerca de esta gran verdad, acerca del juicio eterno. Y luego en verso 2, según Timoteo capítulo 4, verso 2, él habla acerca de algo que debemos de hacer, hermanos, sabiendo que Él volverá. ¿Entonces creen que Cristo volverá? Sabiendo que Cristo volverá, debemos estar predicando. Debemos estar predicando la salvación en Cristo. ¿Cuántos creen que Cristo es el único camino al cielo? ¿Lo cree usted? Pues si usted lo cree, ¿qué debemos estar haciendo? Sabiendo que Él viene pronto. Cristo es un tipo del arca. Y cuando Jehová cerró la puerta del arca, ya era imposible entrar al arca. Y Cristo es un tipo del arca. Todavía hay tiempo. Todavía Dios estaba dando a la raza humana tiempo para arrepentirse a través de Noé. La Biblia dice que Noé era pregonero de justicia. Él era un predicador. Pregonero significa un proclamador. Era un proclamador dando chance a los seres humanos de arrepentirse. Pero llegó un día, caían las aguas y Dios cerró la puerta. Un día no va a haber oportunidad. Por eso debemos estar predicando un evangelio de esperanza y salvación. Hay esperanza y salvación en Cristo. Amén, iglesia. 1 Corintios 1:21 habla acerca del predicar el evangelio. Es la única manera en la cual que una persona pueda ser salva. 1 Corintios 1:21, en la segunda parte, dice:
agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de ¿qué cosa? Hermanos, no hay otra manera que la gente pueda ser salva. Yo sé que hay otras personas que pueden decir, pero fulano de tal dice que si uno es muy sincero, y ¿qué pasa con ese tribu que ellos adoran sus estatuas, pero con un corazón sincero? Nosotros tenemos que creer lo que la Biblia dice. Jesús dijo, yo soy el camino. Él no dijo, yo soy uno de los caminos. Jesús es el único camino al cielo, amén. Y la gente se salva por la locura de la ¿qué? La locura de la predicación. Es una locura para la gente. Tú hablas con tus vecinos, con tus amigos, tus compañeros de trabajo, y ellos se pueden burlar de ti, de mí. Tú me dices, yo creo en tu Dios y creo en este mensaje que puedo entrar al cielo. Sí, es lo que estoy diciendo. Es locura para ellos. Hermanos, pero tenemos que seguir predicando esta bendita locura, ¿sí o no, hermanos? Él exhorta a Timoteo que prediques la palabra. ¿Cuántos van a predicar la palabra? ¿Cuántos de ustedes están aquí porque alguien le predicó? ¿Usted está aquí porque alguien le predicó? ¿Quién le predicó? Algunos casos, su papá, su mamá, su tío, su abuelo, un amigo, un vecino. Pero alguien le predicó, ¿o no? ¿Quién va a estar aquí porque usted la habrá predicado? O en las otras iglesias representadas. ¿Quién va a estar en su iglesia porque usted la habrá predicado? Yo estoy aquí porque cuando tenías 7 años, unos amiguitos, siempre nos juntamos en Canadá, de donde soy, y jugamos hockey. Todos juegan hockey como todos juegan fútbol aquí. Y siempre nos juntamos a jugar hockey. Y un día uno de los amiguitos comenzó a hablarnos de Dios, del infierno, del cielo. Y nos decía, todos ustedes van a ir al infierno. ¿Qué hacemos? No es que hubiésemos hecho algo. Es porque es el destino de todos los seres humanos en Cristo. Y nos habló de la solución. Nos habló del Hijo de Dios, el Cordero Redentor que murió por nosotros. Gloria a su nombre. Hay esperanza. Amén, hermanos. Pues ese amiguito de 6, 7 años nos predicaba. Nos predicaba la palabra. Nos daba folletos. Y de nuestro grupito de amigos, todavía 4 de los 5 estamos en el camino de Cristo. Gloria a Dios. Vale la pena sembrar la palabra. Vale la pena predicar. Gloria a Dios. Es el método que Dios usa, hermanos. Es el método que Dios ha escogido. Dios no le ha dado ese método a los animales, a las vacas, mucho menos en Argentina por la carne asada. Dios no le ha dado ese privilegio a los ángeles, ha dado ese privilegio a usted y a mí, para ser voceros, embajadores de Cristo, amén. Y yo quiero exhortarles que ustedes se convierten en predicadores, portadores, anunciadores, proclamadores de la palabra. No estoy diciendo que todos tengan que predicar aquí. No, tú puedes predicar ahí afuera. Puedes predicar con tus amigos, los vecinos, con todos que se crucen tu camino. Cuando yo serví en la iglesia central en Guadalajara por 5 años, había un hermano del Instituto Bíblico que siempre me decía, siempre estaba lleno de gozo contándome de un testimonio nuevo, como Dios lo usaba para predicar a alguien. Y me decía, en el Instituto Bíblico, en los recesos, se me acercaba, Pastor Miguel, tengo que contarle qué bonito fue esa semana. Pude predicar a alguien. Una persona subió mi taxi y antes de bajarse ya estaba entregándose a Cristo. Estaba orando por esa persona y me daba cuenta, hermano, su púlpito es su taxi.
usted está predicando a gente que quizás yo nunca pudiera haber conocido en Guadalajara. Todos nosotros podemos convertirnos en predicadores aquí. A veces nosotros tenemos una mentalidad muy limitada. Pensamos en predicador, pensamos en una iglesia, pensamos en una persona que predica a una multitud. No, hermanos. Todos nosotros podemos ser voceros de Cristo, ¿o no, hermanos? Todos nosotros podemos ser proclamadores de la palabra de Dios. Por eso te animo que prediques la palabra. Que prediques este evangelio, hermanos. Es el evangelio que Dios mismo, Él manda mensajeros. Él quiere usar a usted. Usted debe entender algo, y yo también. Si estamos vivos en esta generación, porque Dios quiere usarnos en esta generación. Dios quiere usar a usted para afectar a la gente en su generación. Aquí en Argentina, aquí en Buenos Aires. Algunos de ustedes pudieran haber dicho, hicimos tantos planes para mudarnos a los Estados Unidos hace 15 años y nunca se nos abrieron las puertas y qué bronca, aquí estamos trabados en este país. Pero usted debe ver un Dios soberano. Encima de eso, quizás que Dios quisiera usar a usted para ser un vocero de la palabra de Dios, porque Dios ama a los argentinos y quiere usar a usted para hablarles del amor de Cristo, hermanos. Tenemos un Dios soberano, ¿sí o no? Y nosotros debemos de ser sus instrumentos, sus voceros. Les cuento la historia de hace, creo que fue hace 4 años, 3-4 años estaba yo en el estado de Oaxaca. Oaxaca es un estado en México. Estaba visitando unos amigos. Y porque hacía frío, creo que fue en el mes de diciembre, tenía mi campera de cuero que ya no funcionaba de cierre. Entonces buscaba a alguien ahí en el grupo y alguien me dijo, yo conozco una persona alguien que puede reparar tu campera. Y cuando ese joven me entregó la campera, me dijo, aquí está. Entonces saqué los pesos, no los pesos mexicanos, para pagarle. Él dijo, el dueño te dice es gratis. Yo dije, ¿por qué es gratis? Porque el dueño dice que te conoció hace 30 años. Está agradecido. ¿Hace 30 años? El dueño dice, hace 30 años tú viniste a predicar en este pueblo y cuando tú predicaste conoció a Cristo y está muy agradecido, entonces no te cobra nada. Gloria a Dios, una persona conoció al Señor. Hermano, siembra la palabra. Dile a tu vecino, siembra la palabra. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Vamos a sembrar la palabra. Que prediques la palabra. No existe una tarea más importante. No hay algo más urgente que la iglesia debe hacer. No hay algo tan poderoso que la iglesia puede tener. No hay misión más trascendente que predicar la palabra de Dios. Todos nosotros debemos hacerlo. Jesús dijo en Marcos 16:15, ¿y qué? Predica. ¿Qué debemos estar haciendo, hermanos? ¿Creemos que Cristo volverá pronto? ¿Qué debemos estar haciendo? Exactamente. Tenemos que estar predicando a la gente. Predicar, que significa proclamar, publicar. Nosotros debemos de ser como esos hombres. Yo me acuerdo que estaba leyendo por internet que cuando cayeron las Torres Gemelas en los Estados Unidos, que había un bombero que estaba corriendo hacia las torres, que todavía había sobrevivientes adentro, que él estaba corriendo y gritaba a todos que pudieran escuchar su voz: ¡sálganse de ahí! ¡Sálganse de ahí! Eso es lo que debemos estar haciendo. Él estaba advirtiendo a la gente de la muerte. Y nosotros debemos hacer lo mismo, hermanos.
nosotros debemos tener una urgencia. Nosotros debemos predicar la palabra de Dios. Es la única forma que la gente puede ser salva. Estaba leyendo por el internet acerca de una organización misionera que ellos hacen estudios de cómo diferentes tribus en el mundo, cómo ellos llegaron a conocer a Dios. Y esta organización cuenta que en los años 1880, en un país en Asia, un hombre de un tribu, ese tribu que ellos se llamaban el tribu W.A., eran miles de personas, pero no conocían el Evangelio. Ellos eran muy agresivos, adoraban los espíritus, eran cazadores de cabezas. Pero ese hombre tenía algo dentro de él que podría existir un Dios verdadero. Entonces, había leyendas en esa tribu que un día Dios enviaría una persona, un hombre blanco, con un libro para hablarles de ese Dios. Existía esa leyenda en esa tribu. Entonces, un día ese hombre recibió una revelación que un burro le llevaría a ese hombre. Eso es increíble, es la soberanía de Dios. Entonces ese hombre, obedeciendo esa revelación, preparó un burro. Y él estaba dispuesto a seguir ese burro, él y sus discípulos. ¿Ustedes pueden creer que ese burro caminó 300 kilómetros? Semanas caminando por las montañas, por las sendas ahí, por las montañas. Y ese burro llegó a un pueblo y llegó a una casa. Semanas después, ellos estaban, ¿dónde está el hombre blanco? ¿Dónde está el libro de verdad? Y llegó a una fuente y se quedó parado el burro. Y ellos están pensando, ellos gritaron pensando, ¿habrá alguien ahí? Y había un hombre blanco, un misionero, predicador del Evangelio, que estaba ahí trabajando adentro. Y él les habló del Señor Jesucristo. Y personas en esta tribu se convirtieron al Señor Jesucristo, hermanos. El mismo Dios, Él está detrás de este libro, hermanos. El Dios del cielo, Él prepara gente soberanamente para recibir este mensaje. Y tú y yo somos los mensajeros. No hay tarea más importante, no hay algo más trascendente, no hay algo más urgente para nosotros como cristianos, hermanos. El Dios del cielo respalda su palabra. Es la salvación del Dios del cielo. Dios envió a su Hijo para morir en la cruz, para la salvación, para que Él fuese el Salvador del mundo, hermanos. Y debemos predicar este mensaje. Es triste hoy en día porque muchos se desvían. Muchos, en vez de predicar el Evangelio, predican cosas secundarias o cosas extrabíblicas, cosas que no están en la Biblia. Y nosotros debemos predicar la palabra. ¿Cuántos van a predicar la palabra de Dios aquí? Debe haber una urgencia en nosotros, hermanos. Yo como predicador, yo comencé de predicar cuando tenía 17 años, porque yo me congregaba en Canadá en una iglesia donde no había pastor en nuestra iglesia. Y un día los líderes de la iglesia, ellos decían, vamos a entregar tal domingo a los adolescentes. En ese tiempo era adolescente, ¿no? Hace mucho tiempo. Pero los jóvenes me dijeron, tú vas a predicar. Y yo los miraba, yo soy el más nuevo, ¿no? Y tú me dices que tú conoces a Cristo desde hace muchos años, tú creciste en este evangelio. Y yo apenas me convertí. Tú vas a predicar. Es cuando comencé.
Y por la gracia de Dios sigo predicando. Pero yo quiero animar a todos ustedes que ustedes pueden dedicarse a predicar. Acuérdense, no estoy hablando de subir un púlpito. Bueno, si Dios lo llama a hacer, hágalo. Pero hay muchas personas afuera que necesitan ese mensaje, ¿sí o no? En los taxis, en los bondis, hermanos. Esta linda palabra que ustedes usan, ¿no? Yo me acuerdo en Córdoba, cuando estaba predicando en una iglesia, estaba animando a la gente que la gente que predicara. Y después escuché un testimonio de una chica que estaba en ese rollón y me dijo, prediqué en el bondi. Entonces, ¿qué hiciste? Sí, porque tú estabas hablando de predicar donde estuviéramos. Entonces, ahí estaba arriba del bondi y se me ocurrió de preguntar al chofer si pudiera predicar. Dije, ¿y qué pasó? Chofer, ¿puedo predicar a los pasajeros del evangelio? Y me dijo, sí. Entonces yo estaba nerviosa, estaba temblando, pero prediqué a la gente. ¿Y sabes qué pasó con esa chica? Unas semanas después, un hombre se le acerca y dice, tú predicaste en un colectivo. Yo sí, yo prediqué. Era el chofer donde ella predicó. Vamos a predicar el evangelio, a ver, hermanos. Quiero animarles que predican donde ustedes puedan, donde puedan, cuando puedan, mientras que Dios nos dé vida. Juan Wesley era un gran predicador inglés. Usted sabe que él predicó 40,000 veces en su vida. 40,000 veces. Predicó hasta los 87 años. Hasta los 87 años, 87 años, predicó más que 40,000 veces. En su último año de predicar, a la edad de 87, predicó 96 lugares. No tenía carro, no había tren, no pudo subir el avión, no había, todo subiendo su caballo. Como 400,000 kilómetros en toda su vida de predicar. ¡Fua! Hermanos, prediquemos el evangelio. Prediquemos a Cristo. Y sus discípulos eran como él. Él decía a sus discípulos, su tarea principal es predicar. Su tarea principal es salvar almas. En Hechos 5:42, hermanos, predicaban el evangelio. Vean lo que dice en Hechos 5:42. La Biblia dice que ellos predicaban el evangelio y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. Era normal para ellos. A veces las iglesias se reúnen y dicen, ¿qué vamos a hacer para alcanzar gente? Vamos a traer un evangelista de los Estados Unidos. Arman una campaña, esperan al evangelista que llegue en julio 2024. Están esperando el gran evangelista para el gran evento, para predicar 2 días. Mientras ellos están perdiendo 180 días para predicar a las personas. Están esperando que un hombre haga toda la tarea de la iglesia. Hermanos, la iglesia primitiva entendía, el predicar era de todos. Esa es su tarea, esa es mi tarea. Todos debemos estar predicando, ¿sí o no, hermanos? Predica en el bondi. Predica con la gente, con los vecinos, ¿no? Nosotros debemos predicar la palabra. ¿Qué debemos predicar, hermanos? Nosotros debemos predicar la palabra. Que no estemos predicando cosas que no estén en la Biblia. Que no estemos predicando cosas que nada que ver. ¿Cuántos creen que la palabra es viva y eficaz? ¿La palabra tiene poder o no?
La palabra es ese simiente incorruptible que al recibir ese simiente incorruptible, la gente nace de nuevo, amén. Nosotros tenemos que predicar la palabra. La gente no necesita tus opiniones, no necesita psicología, no necesita filosofías de hombres. El mundo necesita la palabra de Dios, hermanos. Eso es lo que debemos dar a la gente, que prediques la palabra. Me tocó predicar hace años en un congreso en Centroamérica. Fui uno de los pastores invitados para predicar y éramos varios. Y después de predicar yo, en esos congresos me gusta aprender también. Me gusta sentarme, sacar cuaderno, lápiz y aprender de los otros siervos de Dios. Pero hermanos, estaba triste porque quizás no todos, pero muchas de las prédicas faltaban contenido de la Biblia. ¿Dónde está la palabra de Dios en mi compartir? Esteban predicó un sermón en Hechos capítulo 7. Es un sermón de la Biblia. Es un sermón donde él menciona todo el Antiguo Testamento. O sea, fue pura Biblia su sermón. Es un sermón corto, es un sermón de quizás entre 10 y 12 minutos. Si tú quisieras leerlo después, está en Hechos 7. Pero hay como 50 referencias en 12 minutos. Hoy en día hay predicadores que predican 1 hora y pueden usar 3, 4 versículos de la Biblia. Es un crimen, hermanos. De verdad. Personas que viajan, personas que hayan tomado 2 colectivos, personas que hayan manejado 1 hora. Y un predicador de una prédica de 3 versículos de la Biblia. Si es la palabra de Dios que transforma, la palabra de Dios que orienta, la palabra exhorta, la palabra enseña, la palabra sana, la palabra nutre, la palabra edifica, hermanos. No es por su elocuencia, no es por usted. La palabra tiene poder en sí, hermanos. Y Dios mismo usa su palabra. Por eso nosotros tenemos que predicar la palabra. Yo me acuerdo en una de esas prédicas en ese congreso en Centroamérica, yo estaba listo con mi cuaderno, con mi lápiz para anotar los versículos. Y ese pastor mencionó un versículo y de ahí estaba esperando casi toda la prédica. Hay muchos que predican como cantinflas. Hablan mucho, pero no dicen nada, hermanos. Puros rollos, pura paja, cosas. Tenemos que predicar la palabra de Dios. ¿Vamos a predicar la palabra, sí o no, hermanos? Comparta la palabra con sus amigos, con sus vecinos. Háblales de la Biblia, de lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y nosotros debemos estar dispuestos de predicar cuando sea. La Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 4 que nosotros debemos predicar ¿cuándo? Cuando nos convenga nosotros. ¿Cuándo, hermanos? Cuando estés a tiempo y ¿qué? O sea, en todo tiempo. En el momento que tú puedes decir, te invito a un café, pero quizás en un momento inesperado. O quizás un momento que de verdad estás diciendo, de verdad no tengo tiempo, pero Dios armó algo. Y Dios está diciendo, háblale. Dios está diciéndote, como dijo a Felipe, alcanza este carro, porque quiero que le hables. Pero el carro está lejos. No quiero. A veces tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Una vez estaba predicando cerca de Rosario, hace muchos años, y prediqué un viernes, sábado, domingo. Entonces el pastor me dijo, el lunes no va a haber nada. El lunes vamos a hacer un asadazo. Quizás sea más difícil por lo que está pasando en el país. Entonces le dije, está bien, pastor, vamos a comer un asadazo.
Entonces, lunes no vamos a hacer nada, no vamos a dar consejería, no vamos a hablar con nadie. Tú dale duro el fin de semana. Entonces, prediqué viernes, sábado, domingo. Y lunes me quedé para nada más disfrutar. ¿Y qué creen? El pastor estaba fuera del mercado comprando la carne y de repente llegaron algunas personas. Manejaron de no me acuerdo dónde. Estaba buscando al pastor de la iglesia. Y yo estaba ahí atrás escuchando. Y creo que algunos hermanos, unas hermanas que estaba ahí sirviendo en la cocina, dice: pastor, están buscando al pastor Dante, pero no está. ¿Está dispuesto usted a atenderlos? No, es mi día libre, por favor. Que prediquemos, ¿cuándo? Era mi día libre, asadazo, no es el día para predicar. Dios está diciendo: predícales. Sí, ¿qué pasa? Eran personas que manejaron, no sé, no me acuerdo de la distancia, 3 personas. Una tenía una enfermedad, creo que tenía dificultad en su, no me acuerdo en qué. La otra persona quería entregarse a Cristo. Oré por ellos, esa persona se entregó a Cristo. Otra persona recibió sanidad en ese momento. Yo no hice nada, nada más yo fui el instrumento. Hermanos, si nosotros disponemos nuestras vidas al Señor, el Señor te va a usar. Para que seamos embajadores y predicadores de la palabra de Dios. Porque a veces va a haber momentos cuando tú no esperes. Tú no esperes que alguien se acerque, que alguien te diga: háblame de Cristo, o de repente una oportunidad que surja en el momento. Y debes estar listo. En Canadá, en mi país, en una iglesia, en un momento en la reunión hubo testimonios. Y el que dirigía la reunión diciendo: ¿alguien quisiera dar un testimonio? Y subió a la plataforma alguien y dijo: quiero darles mi testimonio, cómo conocí a Cristo. Y dice: sí, habla, hermano. Conocí a Cristo en la noche que cuando muchos perdieron sus vidas cuando la nave Titanic se hundió. Porque hubo sobrevivientes y él era uno de ellos. Dice: esa noche conocí a Cristo. Esa noche conoció a Cristo. ¿Cómo? Conocí a Cristo porque esa noche que cuando muchos estaban muriendo ahí, congelándose en el mar Atlántico, yo agarré un pedazo de madera o no sé, un mueble, estaba flotando antes que pudiera subir una de esas lanchas para salvar a la gente. Pero venía flotando un hombre, también agarrado un mueble, y me dijo: ¿eres salvo? Y pensé: soy salvo. ¿Salvo de qué? Y ese hombre en el poco tiempo me predicó el evangelio de Jesucristo, de su muerte en la cruz, de necesidad de Cristo. Y era un ministro de Inglaterra. No sobrevivió. Partió con Cristo esta noche. Pero ese hombre tenía la conciencia de predicar en los últimos momentos de su vida, de predicar el evangelio. Y ese hombre se salvó, conoció al Dios eterno. Vamos a predicar el evangelio. Amén, iglesia. ¿Cuántos van a predicar a Cristo? Vamos a predicar, hermanos. Y nosotros debemos predicar en todo el tiempo. A veces el predicar va a incluir también de redarguir la gente. Redarguir, exhortando con fuerza. Dice en Judas 22, hablando de tener una actitud así, en Judas 22 dice: algunos que duden, convencedlos. A veces nosotros tenemos que convencer, hermanos. Claro, el Espíritu hace la obra. Dios salva a la gente, nosotros no salvamos. Pero humanamente nosotros debemos hacer nuestra parte, de exhortarles con la palabra, redarguir, convencer con las Escrituras, redarguyendo.
a veces reprendiendo con la palabra de Dios, lo que dice la palabra, exhortando. La palabra exhortar aquí en el griego significa cuando tú invitas, cuando exhortas, también habla acerca de acercarte a alguien. A veces nosotros pensamos que el predicar siempre es por distancia. No, Dios quiere usarte también que tú te acerques a alguien, un amigo, un vecino, hablarle uno a uno, acercarte y hablarle del Evangelio. Eso también es exhortar. Exhortar es invitar a una persona que haga algo. También exhortar es pedir que una persona deje de hacer algo. Nosotros debemos hacer esto en una manera cercana, acercándonos a las personas, hablándoles del Señor y dejar el resto en las manos de nuestro Dios. Amén, hermanos. Esa debe ser una prioridad en nuestro cristianismo. La Biblia dice en verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hermanos, ya estamos en esos tiempos. Muchos no aguantan, no toleran. La palabra sufrir, donde dice no sufrirán, significa no aguantan, no soportan. Dicen, si tú hablas la palabra de Dios, si tú hablas lo que la Biblia dice, te van a decir, eres muy legalista, eres muy antiguo. Pero no importa lo que diga la gente, es más importante lo que diga Dios, ¿sí o no, hermanos? Había una predicadora que solía venir a Casa de Oración Guadalajara. Y ella era una predicadora increíble. El pastor Olivares le invitaba. Y me acuerdo que cuando ella estaba predicando, luego ella cuenta un testimonio de un día que después de predicar un mensaje en un congreso, el pastor que le invitó le dijo, hermana, no me gustó su mensaje. Y ella pensó que, ¿dónde erré? ¿Qué dije que no estaba conforme a la Biblia? Le digo, pastor, perdón, ¿qué dije? ¿Y qué error, qué gran error cometí? Y el pastor le dijo, porque usted predica mucha Biblia. ¡Wow! Un pastor. Es porque hay iglesias que no aguantan, no toleran la Biblia. No van a hablar del infierno, no van a hablar de arrepentimiento, no van a cantar esos cantos de Cristo volverá, que vamos a santificarnos, vamos a prepararnos. Hermanos, esos tiempos ya han llegado y nosotros tenemos que seguir predicando la Biblia. La Biblia como está, como Jesús dijo, escrito está. Vamos a comprometernos de predicar la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, cuando tú te comprometes de compartir la sana palabra de Dios, la sana doctrina, la sana enseñanza, ayuda a la gente, promueve que la gente viva vidas piadosas. La sana doctrina protege a la gente. La sana doctrina ayuda a que se levanten líderes piadosos. La sana doctrina protege a la iglesia de falsas enseñanzas. La sana doctrina capacita a la iglesia. Pero la falsa doctrina confunde a la gente. La falsa doctrina permite que la gente viva como quiera. La falsa doctrina promueve el pecado. La falsa doctrina eleva líderes no calificados. La falsa doctrina abre la puerta a los falsos maestros. Nosotros debemos huir de falsas enseñanzas y abrazar y impartir enseñanzas y sana doctrina en la palabra de Dios, hermanos. Y nosotros debemos comprometernos de predicar y vivir lo que la palabra de Dios dice, aunque la gente no soporte. Ustedes se acuerdan que Pablo dijo, soy enemigo de ustedes porque les digo la verdad.
Nosotros debemos decirles la verdad. Un día, un maestro de leyes tenía un amigo que también era profesor de leyes, era abogado como él. Un día entró a su clase en la universidad. Él estaba dándole duro a sus estudiantes, que cuando los estudiantes pasaban y estaban como si estuvieran en un corte y estuvieran quizás defendiendo un cliente, el maestro estaba diciendo: hiciste mal en esto, te olvidaste de este punto, fue muy, muy mal, y pam, 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 pam. Y después de la clase, su maestro, su amigo, le dijo: oye, eres muy duro para con tus estudiantes. Y ese maestro le dijo: yo sé que fui duro, pero yo prefiero herirles con la verdad en vez de matarles con mentiras. En vez de decir: Juanito, hiciste bien, tú serás buen abogado cuando estés afuera. Mentira. Juanito no se olvidaba de un montón de cosas para defender bien su cliente. Por eso el maestro fue duro, para que ellos pudieran tener éxito afuera. Qué buen concepto. Debemos pensar como ese maestro. Aunque la gente diga me duele, aunque la gente no le guste, hermanos, debemos pensar como ese maestro. Vamos a darle la verdad, porque la verdad hace libre. En el nombre de Jesús. Vamos a predicar la verdad. Hermanos, porque hay de todo. Hay maestros que están arrastrando a la gente, como la Biblia dice, conforme a sus propias concupiscencias. Esos maestros están en esas cosas. ¿Ustedes saben que hay iglesias que casan homosexuales hoy en día? Que hay iglesias, escuché por internet que una pastora en los Estados Unidos que anuncia a su congregación diciendo: por fin ya encontré mi pareja que tanto esperaba en la vida, y presenta a su novia. El Señor me reveló, ella es mi esposa. Eso es lo que las iglesias modernas están haciendo hoy en día, hermanos, para defender, para que Dios sea exaltado. Acuérdese, Dios es un Dios de verdad. Y Jesús dijo: tu palabra es verdad. Y nosotros tenemos que, no se nos queda otra, hermanos, tenemos que predicar la palabra. Tenemos que predicar la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y muchos se apartan de la verdad. Muchos están siguiendo cualquier evangelio. En los Estados Unidos hay una iglesia que ellos están enseñando: si tú quieres recibir la unción de Dios, de siervos ya muertos, súbete al avión, que llegues a la ciudad, que encuentres su tumba y que te acuestes sobre su tumba para recibir su unción. Eso es lo que enseñan. Hay iglesias que están enseñando que Jesucristo es hombre y mujer a la vez. En serio. O sea, son cosas ridículas. ¿Cómo tú puedes decir? ¿Cómo es posible? Porque hay muchos que se apartan de la verdad. Hay muchos hoy en día que escuchan prédicas sin tener la Biblia en su mano. No filtran con la Biblia, hermanos. Griten amén a cualquier cosa. Donde esa mujer estaba enseñando que Jesús es hombre y mujer a la vez, en la cámara estaba mostrando toda la audiencia. ¿Y sabe lo que me di cuenta? Muy pocos tenían sus Biblias. Estaban escuchando. Amén. Ella decía que Jesús es mujer también. Y la gente aplaudía. A veces la gente dice: es porque tú eres muy cerrado, porque tú debes tener una mente más abierta. Pero no tan abierta que te salgan todos los sesos, hermanos. Ya no piensan los cristianos. Ya no filtran con la Biblia. Yo me acuerdo, yo fui estudiante en un instituto bíblico en Dallas, Texas. Y llegó un predicador y nos enseñaba que el hombre volaba. Y yo me acuerdo que después de eso, y él predicaba una semana. En la cafetería siempre nos juntamos y hablamos acerca de qué aprendíamos. Yo le decía: ¿cómo ves ese predicador?
Y la mayoría de mis amigos, ellos eran los bereos. Pues yo no lo veo en la Biblia. Pues yo tampoco. Entonces, ¿qué está hablando? Pero muchos estaban diciendo, pues si el predicador lo dice, pues así debe de ser. Hermanos, debemos de ser como los bereos. Debemos probar y filtrar todo por la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Cuando damos clases en Casa de Oración Guadalajara, en el IPCO, siempre decíamos a los estudiantes, anoten todo lo que estamos enseñando. El día que ustedes escuchen algo que no sea de la Biblia, les invitamos, con todo respeto, que ustedes nos lleguen y nos digan, no entendimos este punto, porque no vemos esto en la Biblia. Hoy en día hay multitudes que no checan, que no filtran, ni siquiera usan la Biblia. Eso es muy peligroso, hermanos. Que Dios nos guarde, amén. Había un predicador en Canadá que él estaba vendiendo sus llaves de prosperidad. Si tú quisieras ser próspero, nada más tú tenías que dar a ese predicador $1,000 por cada llave. Él te daba una llave y tú serías próspero. Y lo triste es, hay locos que se los compran. Es de lo más loco, ¿no? Y más loco, hay pastores que se los inviten. Hermanos, vamos a predicar la verdad. Y vamos a buscar la doctrina que sea de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y vamos a seguir en la prédica. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 5. Que la Biblia dice que nosotros, antes de la venida de Cristo, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos de vivir, hermanos? Sobrios. Muchos de esos cantos que estamos cantando hablaban de estar atentos, de prepararnos, de vivir sobrios, que habla acerca de estar atento, ¿o no? De estar en un estado de alerta, de vivir con los ojos abiertos. Cuando decimos la palabra sobrio, es la palabra opuesta cuando ustedes dicen es una persona tomada, es una persona borracha. Esa persona no es una persona sobria, esa persona ni se acuerda de lo que hizo, con quién estuvo, no se acuerda de lo que dijo anoche. El cristiano debe vivir todo lo opuesto. El cristiano debe vivir con los ojos abiertos. El cristiano debe vivir en una manera sobria, ¿sí o no, hermanos? Nosotros debemos vivir atentos, ¿no? Ustedes han visto esas películas a veces que cuando entran los soldados a una ciudad que pueden estar invadiendo, ellos entran en la ciudad en una manera sobria. Están viendo cada movimiento. ¿Dónde puede aparecer un soldado ahí en el techo? Un francotirador. Así andan. Así nosotros debemos de vivir como cristianos. Pablo dijo, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Nosotros debemos tener nuestra antena, ¿no? Escuchando la voz de Dios, cuando nos alerte de algo. Nosotros debemos ser sobrios en escuchar la palabra. Yo les cito los versículos para que ustedes anoten, para que ustedes puedan ver si estoy predicando la palabra o no. Nosotros debemos vivir contentos, gozosos, pero sobrios a la vez. Amén, hermanos. Sansón no fue sobrio en su vida. Sansón lamentablemente tenía llamado, tenía unción, pero no era sobrio. Seguía visitando a Dalila. No fue muy sabio, no fue sobrio. El enemigo se le acercaba y seguía en su pecado. Nosotros debemos ser sobrios, hermanos. Sobrios. La Biblia dice, si no somos, ¿qué pasa si nosotros no vivimos sobrios? Pues el enemigo puede entrar y luego tener entrada en nuestras vidas. ¿Ustedes se acuerdan los 300 soldados de Gedeón? ¿Cómo bebían agua del arroyo ellos? En una manera sobria, para que pudieran ver si los enemigos venían.
y los otros soldados, cabeza ahí en el agua, y luego los enemigos venían encima de ellos. Hermanos, nosotros tenemos que siempre estar en un estado dentro de nosotros, ser sobrios de lo que escuchemos, de los ataques del enemigo, de engaños, de gente falsa. Yo me acuerdo una vez, un pastor en Guadalajara que estudiaba en el Instituto Bíblico me dijo, tengo una pregunta, yo veo una persona en la congregación que se porta así, así, así. Le dije, pastor, usted es el pastor, usted debe hablar con él, usted debe confrontarle, Dios está mostrándole algo. Usted debe ser sobrio en su congregación, de conocer el estado de las ovejas, la Biblia dice. Muchos cristianos están sufriendo náufrago espiritualmente por no ser sobrios. En Canadá, si usted llega a visitar, para visitar la casa de mi hermana, no tengo casa ahí, usted tiene que abordar un ferry. Un ferry es un barco inmenso, gracias. Y esos barcos muy grandes suben personas, suben carros, es para trasladarse de la ciudad de Vancouver hasta la isla. ¿No que subiste, Julio? Sí, bueno. Pero usted sabe que una nave tan inmensa y grande tuvo un choque un día. Se estrelló contra una roca. Creo que se murió una persona. Pero averiguaron qué pasó. El capitán, creo que el capitán estaba dormido. El capitán no estaba atento. Y la Biblia habla acerca de, en 1 Timoteo 1:19, de personas que llegan a ser náufragos. Vea lo que dice, 1 Timoteo 1:19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Mira, si tú comienzas de no mantener tu fe, ¿cómo mantienes tu fe? La fe viene por el oír, el oír ¿qué? Dejes de leer la palabra, dejes de estudiar la palabra, dejes de congregarte, y la buena conciencia. ¿Cómo puedes dejar una buena conciencia? El Espíritu Santo te redarguye de algo y reaccionas, te arrepientes, te apartas, ¿no? De ese mal. Pero no haces caso al Espíritu Santo. Comienzas a hacer esas dos cosas, puedes llegar a ser un náufrago en la fe. Estrellas. Eso es grave, hermanos. Eso es todo lo opuesto de ser sobrio. ¿Cuántos quieren ser sobrios? Seamos sobrios, amén. Luego la Biblia dice, sé sobrio. Según Timoteo capítulo 4, verso 5. Viviendo sobrios, atentos a Dios, sensibles a su espíritu, con discernimiento, es parte de ser sobrio también, ¿sí o no? Según Timoteo 4:5, tú sé sobrio en todo, en la iglesia, en tu matrimonio, con tus hijos, en todo, hermano, en tu familia, en tu trabajo. De repente tú dices, esa persona trae algo. Me acuerdo que un pastor me dijo que no hizo caso a su esposa. Llegó una persona a la iglesia y la esposa dijo, cuídate de esa persona, trae algo. No quiso hacer caso a su esposa, que no, es bueno hombre, ese hombre hizo un desastre en la iglesia. De ser sobrios en nuestra vida, ser sobrios en el trabajo. Que tú tengas cuidado, tú ves que esa persona te mira en una forma rara, tú eres una persona casada, no aceptes una invitación de ese hombre para tomar café. Usted es una mujer casada. Sea sobrio usted de su vida, de su testimonio como cristiana. Nosotros debemos ser sobrios en todo, ¿sí o no, hermanos? A veces el Espíritu Santo te advierte de algo, ¿o no? Te advierte de alguien.
Cuando no hacemos caso, no somos sobrios, no captamos la señal del Espíritu Santo, porque nosotros andamos en la carne, podemos estrellar. Sé sobrio y luego la Biblia dice, soporta las aflicciones. Hermanos, hay aflicciones en la vida. Hay muchas iglesias que dicen, la aflicción no es de Dios, no puede ser de Dios. Pero usted ve que muchos en la Biblia tenían aflicciones, ¿sí o no? Nosotros vemos, José tiene aflicciones con sus hermanos. Los discípulos tienen aflicciones, ¿o no? Pablo tenía un montón de aflicciones, de cada clase de aflicción. Además, Pablo promete la aflicción en Hechos 14:22, diciendo, es necesario que entremos al reino de Dios a través de muchos ¿qué? Y luego confirma diciendo, soporta. ¿Cuántos creen que la gracia de Dios puede ayudarnos a soportar las aflicciones? Dios soberanamente a veces, Él puede quitar, y lo hace, pero a veces Él permite que pasemos por el horno de fuego. Y te va a dar la gracia para soportar la aflicción, ¿sí o no? Hoy en día hay muchos cristianos que dicen, no, tú nada más cancélala. Tú decreta que no esté. No, hermano, la Biblia dice, soporta las aflicciones. A veces esa aflicción puede estar en tu vida para forjar algo en ti. Porque dice en Santiago 1:2, la palabra de Dios dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces puede ser que Dios esté permitiendo una prueba para forjar algo bueno en ti, ¿o no? Y Romanos también 5:3 habla acerca de esto. Romanos 5:3 nos dice acerca de la aflicción algo positivo. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Wow, Dios puede usar una prueba, una tribulación, para producir algo que agrada a Él. Amén, hermanos. Dios puede darte gracia para soportar la aflicción. La aflicción que sea tan difícil, la gracia de Dios es poderosa también, ¿o no, hermanos? La gracia de Dios puede ayudarte en tu debilidad. Cuando el Señor dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué, hermanos? En la debilidad. Eso es lo que Pablo nos enseñó. Y dijo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque Pablo pudo aprender de depender de la gracia de Dios, que le ayudó en todo eso. Hermanos, y luego vamos a la parte 2 Timoteo 4, donde dice, haz obra de evangelista. ¿Qué es la obra de evangelista? Publica, proclama, comparte. Como mi amiguito de Canadá, cuando teníamos 6 años, él hizo la obra de evangelista. Con ese hermano taxista compartía con sus compañeros. Cuando yo compartí hace 30 años en Oaxaca, cuando ese hombre británico estaba por morir flotando en el mar Atlántico, predicó a ese canadiense, hizo la obra de evangelista. Por hacer la obra de evangelista, hay almas que pueden entrar a la eternidad por la gloria de Cristo. ¡Wow! ¿Vale la pena hacer la obra de evangelista, sí o no? Usted está aquí porque alguien hizo la obra de evangelista, ¿o no? ¿Quién le habló de Cristo? Alguien, ¿no? Tu mamá, tu papá, tu abuelo, no sé quién, pero alguien. ¿Quién va a hacer la obra de evangelista? ¿Quién quiere hacer la obra de evangelista aquí? Haga la obra de evangelista, hermanos. Háblele a la gente. Proclame a Cristo a la gente. Haz obra de evangelista. No solo con palabras, pero con la conducta.
Deja que tu buena conducta sea el mejor sermón. ¿Amén? Como alguien dijo, predica en todo tiempo y cuando sea necesario, usa palabras. Que tu buena conducta predique a la gente. Que ellos puedan ver en ti que eres diferente, que tienes a Cristo en tu vida. Porque a veces vivimos mal y predicamos bien. Y predicamos y luego nos preguntamos por qué la gente no quiere venir a la iglesia. Y diciendo, pues yo veo cómo tú vives. Escucho lo que dices. La gente va a creer lo que haces. La gente va a creer lo que haces, aunque tú digas otras cosas. Que nuestra conducta puede predicar a la gente. Tu obediencia, tu humildad, tu manera de vivir, tu honestidad. Un pastor me dijo que estaba abriendo una iglesia en México y había una tienda que estaba cerca de la iglesia. Y un día fue a la tienda para comprar algo, quizás unos chicles. Y después de comprar los chicles, el dueño le dio el cambio. Y cuando porque tenía mucha prisa, ni siquiera contó el cambio. Entonces cuando estaba en el semáforo, cuenta el cambio. Y el dueño me dio unos pesos de más. Entonces volvió a la tienda y dijo, oiga, ¿se acuerda de mí? Estaba aquí el otro día y perdón, no tenía tiempo de volverme inmediatamente, tenía un compromiso, pero aquí está su cambio. El dueño le dijo, le preguntó mirándole, yo nunca me equivoco. ¿Usted está seguro? Estoy seguro. Usted se equivocó, este dinero no es mío. Y tomó el cambio y le dijo, me dicen que tú eres pastor y yo estaba probándote. ¿Qué hubieses hecho? Oh, gloria a Dios, este me viene bien. Si no predicamos con nuestras vidas, no importa lo que prediquemos con tu boca. No importa que hayas memorizado el último sermón del pastor Che Olivares. Perdón, No importa que tú prediques el último mensaje de Armando Lucin. Si tú no predicas con tu vida, no importa lo que tú digas, hermanos. Tenemos que predicar con nuestras vidas primero. Ese tiene que ser el sermón de 24/7. Si no, puedes tener el sermón más bonito. No vas a convencer a la gente, hermanos. No te van a escuchar. No te van a creer. La gente tiene que ver que funciona en ti primero. Si no funciona en nosotros, ¿cómo van a creer, hermanos? Vamos a hacerlo del evangelista. Predicando a la gente, pero primero con nuestros testimonios. Amén, hermanos.